Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El título de este sermón de la tarde es: ¿estás sin ley o bajo la ley? ¿Estás sin ley o estás bajo la ley? Qué importante que es poder tener claro la ley de Dios y cómo el conocimiento de la ley de Dios nos da a nosotros una realidad de la existencia de nuestro Dios y de su juicio. Dice el versículo: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Primero, la primera pregunta que viene a nuestra mente es: ¿a qué ley se está refiriendo? ¿De qué está tratando? Podemos decir que es la ley de Dios, definitivamente, pero podemos nosotros también comprender, se refiere a la ley moral de Dios, se refiere a los mandamientos en cuanto a las ceremonias, se refiere a los mandamientos para el buen vivir común. Partamos de un punto. La ley de Dios es una ley absoluta, es una ley que está por encima de todo otro tipo de leyes. Es más, la ley de Dios, siendo absoluta, es una ley que no puede ser cambiada. En sí es la ley de Dios. Y eso ya pone a la ley en un plano muy superior. Si pensamos en nuestras leyes humanas, si pensamos nosotros en las diferentes normas que encontramos hoy en la sociedad, al final son solamente leyes humanas. Pero hay que tener presente que, siendo Dios creador, Él estableció su ley. Él estableció su propia ley, y todas las demás leyes que pueden haber entre los hombres vienen de la ley de Dios. En ese sentido, la ley de Dios es absoluta. Y claro, está claramente codificada en los 10 mandamientos, el decálogo. Toda la ley de Dios, toda su ley moral, la que forma parte de nuestro Dios, en 10 mandamientos, que es en sí admirable cómo puede todas las ordenanzas de nuestro Dios estar en 10 mandamientos. También tengamos presente que los 10 mandamientos fueron dados a la nación de Israel. Pero ¿qué sucedió antes? ¿Qué pasó antes de los 10 mandamientos? ¿Qué pasó antes de que el Señor diera esos 10 mandamientos a la nación de Israel? ¿Había ley en ese tiempo? Claro, definitivamente. La ley no empezó en el Sinaí. La ley fue sencillamente agrupada, codificada, es decir, de una manera preciosa, de una manera maravillosa. El Señor puso esos 10 mandamientos que ya estaban presentes en toda la humanidad desde que fue creada. Desde el inicio, ya existía, ya estaba esa ley de Dios. Y lo que hace sencillamente Dios, llevando a esta nación y mostrar sus 10 mandamientos, es sencillamente codificarlos, reunirlos, ponerlos como un códice, como un código moral. Pero ya estaba la ley. Desde que Dios creó el universo ya estaba la ley, ya existía su ley. Ahora, hemos hablado sobre esto, venimos entonces a este pasaje y leamos, dice, ¿no? Una vez más: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Quiénes son los que sin ley han pecado y sin ley también perecerán? Bueno, el pasaje de Romanos que estamos leyendo nos habla precisamente de aquellos que no conocen la ley de Dios. La pregunta es: ¿hay hombres que no conocen sobre la ley de Dios? Vamos a ir entonces con algo de contexto. Miren, en el pasaje mismo de Romanos capítulo 1, dice el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, mire, desde la creación del mundo.
las cosas invisibles de Dios, su poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que son hechas, de modo que el hombre no tiene excusa de conocer a Dios. Y esto va mucho más antes del Sinaí, mucho más antes de la nación de Israel. ¿A dónde nos lleva? Al inicio, a la creación del mundo. Cuando Dios creó el universo, todas las cosas de Dios están presentes ¿en dónde? En su creación. Todas las cosas de Dios están presentes en la creación. Usted ve el sol, la luna, las estrellas, un atardecer. Ve a un pequeño animal andando por el campo y usted ve la grandeza del Creador. Hay un Creador. Existe un Creador. Así que, como bien dice el versículo 20, el hombre no tiene excusa de decir que no conoce a Dios. Por eso es que esta primera parte del versículo 12 de Romanos 2 dice, los que sin ley han pecado. Es decir, en un desconocimiento de la ley, sin ley también perecerán. ¿Por qué van a perecer? Porque Dios se ha manifestado desde el principio de la creación. Dios se ha manifestado desde el principio de la creación. Dios está presente en todas las cosas creadas. Así que nadie puede decir que no le conoce, porque al final va a perecer sin ley. Sí, sin el conocimiento de la ley de Dios va a perecer, porque Dios se ha manifestado en todas las cosas creadas. Y la segunda parte del versículo dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Bueno, Pablo está escribiendo a los romanos. En ese tiempo había una clara distinción entre los gentiles y los judíos. ¿Quiénes tenían el conocimiento de la ley de Dios? ¿A quiénes se le había revelado la ley de Dios? ¿A quiénes se le había manifestado el pacto, las promesas de Dios? Si no es a la nación judía. Es a ellos. Ellos tenían la revelación de Dios. Fueron sacados con mano poderosa por Dios de Egipto y fueron llevados a la tierra de Canaán. Así que esta nación era una nación que conocía de la ley de Dios. Es más, fue con Moisés precisamente que fue llevado al monte Sinaí y allí Dios les dio el código, ese código de 10 mandamientos morales que resumía toda la ley de Dios manifestada ¿desde dónde? Desde el principio en la creación. Así que cuando Pablo está escribiendo aquí y dice, y todos los que bajo la ley han pecado, y sabemos que el pecado, ¿qué es el pecado? Es infracción ante la ley de Dios, es desobedecer los mandatos de Dios. Cuando nosotros no obedecemos lo que el Señor nos pide, pecamos. Así que los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque la ley lo que hace es juzgar. La ley no salva, la ley juzga. La ley de Dios lo que hace es juzgar. Por eso dice, serán juzgados por la ley de Dios. Entonces, dos grupos claros. Los que no tienen ley, perecerán sin ley. ¿Por qué? ¿Por qué perecerán? ¿Es injusto Dios? No, es que Dios se ha manifestado. Dios se ha manifestado. Que no quieran acercarse o reconocer al Creador es otra cosa, pero Dios se ha manifestado. Perecerán. Y los que tienen un conocimiento de la ley de Dios, porque Dios se ha revelado a ellos, serán juzgados por la ley. La ley los va a juzgar. Eso es lo que está diciendo estos versículos aquí. Y versículo 13 dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. ¿Quiénes son los oidores de la ley? Ellos, dice aquí el versículo 13, no son los oidores los justos, sino ¿quiénes son los justos? Los que hacen, los que cumplen la ley. Ellos serán justificados. Serán justificados. Ahora, ¿quién? Esa es la pie de la pregunta. ¿Quién puede cumplir una ley que es santa? ¿Quién puede cumplir una ley cuando todo el capítulo 1
habla de que el hombre está muerto en sus pecados. Y revíselo conmigo. Mira ahí el versículo 1. Desde el versículo 26 de Romanos 1, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 29, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La pregunta es, ¿quién puede, con esta naturaleza caída que tiene el hombre, puede el hombre ser justificado cumpliendo la ley de Dios? La ley de Dios está codificada en Éxodo 20. Usted puede ver ahí, Éxodo capítulo 20. Usted va a ver ahí, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercer mandamiento, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, en el versículo 8 de Éxodo 20. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás nada de tu prójimo. Cuando vamos nosotros aquí, Éxodo 20, vemos nosotros la ley de Dios codificada. Mire, todos estos mandamientos encierran todo lo que es la parte moral de nuestro Dios. Ahora, considerando eso, versículo 13, no son los oidores de la ley los justos, sino quienes, los hacedores, los que serán justificados. Pero ante la decadencia del hombre en su naturaleza, ¿cómo el hombre puede entonces guardar una ley que es santa? ¿Quién puede ser un hacedor? ¿Quién puede cumplir perfectamente la ley? Alguien podrá decir, bueno, yo puedo cumplir uno, yo nunca he robado, yo nunca he codiciado nada, pero ¿y los demás mandamientos? Porque es una ley integral. Esto no se trata de hacer méritos en ciertas cosas y en otras cosas, yo ahí no puedo. Al final, la ley nos juzga. ¿Quieres cumplir la ley moral de Dios? Te juzga. Que eso es lo que dice el versículo 12, la segunda parte. El que no tiene ley, perece sin ley. Pero el que quiere vivir bajo la ley de Dios, la ley te juzga. Vamos a encontrar que la ley nos juzga. Entonces, el versículo 13, ¿quiénes son los hacedores que serán justificados? ¿O quiénes podrán realmente llamarse justos? Y ahí viene eso lo que el conocimiento que tenemos en cuanto a la ley, que es gracias a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando tú y yo vemos nuestros pecados en la cruz y vemos que necesitamos acercarnos en arrepentimiento ante Dios, comenzamos a guardar y a considerar su ley moral. Y nos vamos convirtiendo en hacedores de la ley. Sí, no seremos perfectos, pero ya hay un conocimiento de la ley de Dios. Mira que antes de venir a Cristo no había ese conocimiento, no había. Estábamos en tinieblas, estábamos muertos en nuestros pecados. Y un muerto no puede escuchar la voz de Dios. Efesios 2 dice que estábamos precisamente muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos guiados por el príncipe de este mundo. Es decir, no había un conocimiento de la ley de Dios. No había un conocimiento claro de la ley de Dios para que nosotros podamos mirar esa ley y podamos ver un Salvador y comenzar a caminar como un hacedor de la ley. Pero cuando conocemos a Cristo, cuando venimos a Cristo, esos mandamientos se hacen reales para nosotros. Esos mandamientos se hacen tan reales que nosotros, cuando fallamos, cuando nos equivocamos, podemos ver
que el mandamiento como que nos punza y nos dice, aquí tienes que mejorar, aquí tienes que seguir adelante. Y viene nuestro clamor a nuestro Dios gracias a la obra de Cristo Jesús, y es la obra de Cristo Jesús la que comienza a hacer que ese mandamiento ahora sea real para nuestras vidas. Lo que antes ni nos dábamos cuenta, no nos dábamos cuenta, ahora comienza a ser muy real. En ese sentido comenzamos a ser oidores. La ley de Dios, podemos decir que nos ha dado la convicción de la obra de Cristo a nuestro favor. Somos hacedores en el sentido de la convicción que nos da ahora la ley de Dios. Es una ley santa y uno se ve pecador. Pero qué bueno que hay conciencia de pecado, pues. Eso no había antes. Hay conciencia de pecado. Y ya no podemos vivir en práctica de pecado. No sé de todos los 10 mandamientos que son categorías realmente de mandamientos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos no matarás, ¿no? Puede ser que no hayas matado a nadie, pero puede ser que la ira que sientes en tu corazón, en un arranque de enojo, pueda matar a alguien solamente con tus palabras. Quiere decir que tienes problemas con la ira, y cada vez que se manifiesta la ira, hay algo que te punza en tu corazón y te dice, no, estoy otra vez cayendo en esto. ¿Cómo tienes esa conciencia? ¿Cómo es que eres consciente de eso? Gracias a la obra de Cristo. Gracias a la obra de Cristo. Tenemos esa convicción, y ahí en ese sentido es que comenzamos a ser como hacedores de la ley. No perfectos, no perfectos, pero ya tenemos el conocimiento precisamente que nos da la convicción de la ley de Dios. Y luego el versículo 14 nos da una realidad también. Dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles en sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es interesante la apreciación que se hace de los gentiles aquí. Tenemos entonces al gentil que está sin ley, pero me está mostrando la Escritura que los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley. Aunque no tengan una ley codificada, clara, ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley y muestran la obra de la ley en sus corazones. ¿Y saben qué? La conciencia da ese testimonio. Aún los gentiles. Es una evidencia de la ley en el hombre, la conciencia moral precisamente. Esa conciencia que a veces la hacen como que ese pequeño angelito, ¿no?, que pelea con el diablito y están ahí oponiéndose siempre. Uno dice algo y el otro dice en contra. O sea, realmente hay una batalla, pero es interesante que aquel gentil que no conoce la ley de Dios tiene esa conciencia moral, y por ende todos los seres humanos tenemos la misma conciencia moral. La ventaja es que aquellos que están caminando en Cristo, esa conciencia moral está anclada ahora en las Escrituras. Pero en el gentil dice claramente que ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Por ejemplo, pensemos en algo o reflexionemos en esto, ¿no? Hablemos de cómo puede ser posible, o cómo puede ser en que los gentiles que no tengan ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Pensemos en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, leímos nosotros que en Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, en la conciencia de todo ser humano en su naturaleza hay la evidencia de un creador. De un creador. ¿Por qué decimos eso? Porque Dios dice en su palabra que lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó a todos los seres humanos, la existencia de un creador. Ustedes recordarán cuando el apóstol Pablo iba por Atenas,
Y entre todos los ídolos que había, ustedes saben, los atenienses, griegos, cantidad de ídolos como los romanos, había una estatua que decía al Dios no conocido. Interesante. Es decir, en la conciencia, en el corazón del inconverso o de todo hombre, hay la manifestación de un solo Dios. Un solo Dios. Por eso es que el hombre, cuando entra a adorar muchos dioses, está pecando contra la ley de Dios, aún sin saberlo. Está pecando contra la ley de Dios. Pensemos en el segundo mandamiento, no te harás imagen. Pero miren cómo Romanos 1:23 dice que cambiaron la gloria de Dios. Está hablando de los que no tienen ley. ¿Cómo puede ser posible que no tengan ley y cambien la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles? ¿Por qué lo hacen? Ellos tienen una conciencia, ellos tienen por naturaleza la revelación precisamente de que solamente se debe adorar a un Dios verdadero, al único Dios verdadero. Ellos lo tienen, pero ellos cambian la gloria del Dios que es incorruptible y lo hacen una adoración falsa, idolátrica, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de peces, de animales, del sol, la luna, las estrellas, lo que se les ocurra. Ellos no solamente buscan otros dioses, sino que cambian la adoración del único Dios verdadero a la adoración de cosas creadas. Está en la conciencia de todos los seres humanos. El segundo mandamiento, así como el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, está el segundo mandamiento, no te harás imagen. Todo hombre, todo ser humano es un ser religioso y trata de buscar la manera de acercarse a Dios y lo hace a su forma, lo hace a su manera. Está entonces en su naturaleza, no te harás imagen. Y si hablamos del tercer mandamiento, no tomarás su nombre en vano. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos 2, 23 y 24, dice ahí, tú te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Mira el versículo 23 y 24 de Romanos 2, porque escrito está que el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Pablo está diciendo que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros cuando deshonramos la ley de Dios. Y eso es evidente. Miren, si aquí en esta iglesia el predicador de la palabra es de conocimiento público que se fue, abandonó a su esposa y se fue y cometió adulterio, ¿usted qué pensaría de toda la gente que está aquí? ¿Qué es lo que la gente dice cuando esas cosas suceden? Cuando hay un escándalo de estos en las iglesias. Mira eso, mira lo que sucedió, mira lo que pasó, mira lo que hicieron. ¿Por qué hay esa conciencia? ¿Por qué hay esa conciencia en el corazón de los hombres que no conocen de la ley de Dios? Está en su naturaleza grabada el hecho de haber usado el nombre de Dios en vano. Mira lo que pasó. Oh, mira ese escándalo allá. Y mira ese tanto que hablaban de Dios, que hablaban de Dios, que hablaban de Dios. Y están envueltos en pecados, en transgresiones, en problemas. ¿Por qué el hombre piensa eso? Porque precisamente hay una conciencia en su naturaleza que le dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Y claro, cuando alguien que se jacta de la ley y luego transgrede la ley, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Hablemos del día de reposo. Santificarás el día de reposo, el cuarto mandamiento. Los paganos religiosos que adoran a sus dioses, los paganos religiosos que adoran a sus dioses, ellos mismos favorecen para sus dioses falsos un día de adoración. Hay entonces la conciencia en ellos de que hay un día que Dios separó para su adoración. Ellos lo hacen sin conocer la ley de Dios. O cuando nosotros vemos
que una persona que debe tener un día de reposo para adorar al Señor, pasa todos los días, pasa trabajando sin descanso. Y algo falta. Hay que hacer un alto en la vida. ¿Cómo el gentil que no tiene la ley de Dios conoce que hay un día para adorar al Señor? Porque está escrito en sus corazones. Está escrito. Y asimismo, el quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Los hombres aborrecen la soberbia y la altivez de los hijos que menosprecian a sus padres terrenales, o los hombres que menosprecian todo tipo de autoridad. Son rechazados, son menospreciados. ¿Quién puede ser aceptado cuando deshonra a las autoridades o deshonra a sus padres? La conciencia moral está ahí. Está la ley escrita en sus corazones. Y si hablamos del sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo mandamiento: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Esto no es lo que vemos nosotros en los programas de televisión, no vemos esto en los noticieros, no vemos en el entretenimiento, no vemos en todas las series de televisión. ¿Qué serie de televisión no muestra asesinato, no muestra adulterio, no muestra robo, no muestra codicia, no muestra mentiras? Son parte de la vida del hombre. Y eso al final es lo que hace que una serie sea amena, mostrar precisamente la decadencia, pero también asimismo el hecho de que es algo incorrecto. ¿Cómo lo hacen? Porque está escrita la ley en sus corazones. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Véalo conmigo, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aunque no tengan la ley de Dios escrita, clara, ellos la tienen en sus corazones. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Léalo. Dando testimonio su propia conciencia, y su propia conciencia los acusa, los defiende en sus razonamientos. Los gentiles, ellos tienen esa conciencia, pero aunque pueda su conciencia decirles: no, esto de matar no está bien, esto de adulterar no es correcto, no lo hagas, no lo hagas. Pero como la conciencia no tiene la ley escrita de Dios, al final él dice: pero si todo el mundo lo hace, todo el mundo roba, todo el mundo se pega una cana al aire, como dicen, ¿no? Todo el mundo lo hace. Entonces, aunque está la ley escrita en sus corazones, su conciencia los acusa o los defiende en sus razonamientos. Hay esa batalla en el gentil, en su corazón, Pero y finalmente, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme mi evangelio. Es decir, que habrá un momento en que todas las cosas que los seres humanos hicieron serán puestas delante de Dios. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los corazones conforme a mi evangelio. Te pregunto entonces, considerando todo esto, ¿quieres vivir sin la ley de Dios? Vas a perecer porque eres un pecador. Además de eso, Dios escribió la ley en los corazones de todos los seres humanos. Vas a perecer. No tienes excusa. ¿Quieres vivir bajo la ley de Dios? Serás juzgado y condenado. Los judíos de este tiempo son religiosos. Todo religioso que ha escuchado de alguna manera la ley de Dios quiere tratar de vivir conforme a la ley de Dios y no puede hacerlo. Y a veces sucede que los mismos creyentes con una mejor doctrina, con un conocimiento claro, todavía quieren tratar de agradar a Dios mediante las obras de la ley y no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Entonces, ¿qué esperanza nos queda? Porque si vives sin ley, perecerás. Si vives bajo la ley, serás condenado. Y está claro que la ley de Dios está escrita en los corazones de todos los seres humanos. Hay una conciencia moral.
¿Cuál es entonces la esperanza que nos queda? Es precisamente la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están fuera de la gloria de Dios, porque han pecado, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la salvación que es en Cristo Jesús. Es decir, Dios en su misericordia no deja al hombre sin la salvación. Si Dios no hubiera provisto un Salvador, ¿cómo se hubiera salvado el hombre? Sin ley perece, bajo la ley es condenado. ¿Qué tiene que hacer Dios? Enviar a un Salvador, donde somos llamados justos ante Dios, justos, pero ¿mediante qué obra? No ninguna obra que podemos hacer nosotros. No hay nada que podamos hacer nosotros. Todo lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo ahí en la cruz. Por eso dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es ahí donde somos declarados justos. Es ahí porque es nuestro Señor. Mira esto, Él cumplió perfectamente la ley por nosotros. Lo que tú y yo no podíamos hacer, porque ahora tenemos un conocimiento de la ley de Dios. Ahora tenemos un conocimiento de la ley de Dios, pero si queremos vivir bajo la ley de Dios, seremos condenados. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Miramos a aquel que cumplió perfectamente la ley, aquel que fue a la cruz y llevó nuestros pecados. En Él somos llamados justos. En Él somos declarados justos. Si esto está claro en nuestras almas, entonces, ante esta pregunta, ¿cuál fue la pregunta inicial que hicimos? ¿Estás sin ley o estás bajo la ley? Todos estamos bajo la ley de Dios. No estamos sin ley. Pero no somos justificados por la ley, sino por la obra de Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, ahora la ley la amamos. La ley es el estándar moral de Dios, con la conciencia que tenemos ahora en nuestro Señor, que nos dice, aquí está, aquí tienes que fallar, aquí está fallando, esto no estás haciendo bien, esto te está condenando. Cuidado con practicar este pecado. La ley ahora se convierte en una ayuda para nosotros, pero también hay una aplicación más, porque si tú dices que estas cosas son claras para tu vida, entonces cada vez que tu boca se abra, cada vez que tus labios se abran para hablar de la redención que es en Cristo Jesús, ¿cómo tú vas a enseñar a otros que esa persona o que la obra de Cristo ha declarado justo al pecador? ¿Cómo lo va a hacer si esa persona no está viendo su pecado? Esa persona tiene que ver su pecado. Esa persona tiene que reconocer que es pecador. Si no reconoce que es pecador, entonces, ¿cuál es la necesidad de un Salvador? ¿Para qué necesito un Salvador si no soy pecador? Pero si tú le muestras realmente por las Escrituras lo que pasó contigo, lo que está claro en tu mente y en tu corazón, que la ley de Dios te acusa y te juzga, y que si dices que no tienes ninguna ley, igualmente perecerás porque eres un pecador. Si tú lo haces de esa manera, entonces muestras el camino correcto en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, a veces los mismos creyentes no estamos conscientes de que tenemos que arrepentirnos en nuestras vidas, y pensamos que el Señor se ha presentado como el Salvador para todos nosotros, pero es Salvador, pero ¿por qué no vivo de acuerdo a su palabra? ¿Por qué no obedezco sus mandamientos? ¿Por qué no hago lo que Él me pide? ¿Por qué me es tan difícil obedecer su palabra? ¿Será que no hay conciencia realmente de que tengo que arrepentirme? ¿Será que a lo mejor yo lo que estoy teniendo sencillamente es una fe meramente superficial, donde he olvidado lo que Él ha hecho por mí y lo que la ley ahora me demanda para vivir conforme a sus mandamientos? Lamentablemente eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo en muchas iglesias, cuando superficialmente no comprenden la obra de la redención y se ubican precisamente bajo la ley que los va a juzgar. Olvidan al Salvador, se olvidan de que Cristo limpió nuestros pecados y que Él cumplió perfectamente la ley, que tú y yo no podíamos hacerlo. Se han acostumbrado a vivir un evangelio solamente nominal y superficial. Pero hay que hacer ver el pecado.
Hay que hacer ver el pecado de los seres humanos. Hay que hacer ver el pecado y nuestro pecado. Cada día nuestro propio pecado. Cada día que nos levantamos, nuestro propio pecado, y buscar al Señor en arrepentimiento y fe para saber que estamos disfrutando de la gracia del Salvador.